Me tomo 30 segundos nada más para platicarles un poco sobre cuál es la dinámica del café para todos aquellos que no hayan venido previamente. Es un espacio de divulgación de la ciencia en donde buscamos tener un contacto directo con científicos, con aquellos que están produciendo ciencia. De ahí que haya dos características que suelen ser inusuales en las conferencias ordinarias. Una es, no proyectamos, buscamos que sea el encuentro a través de la palabra lo que nos sitúe aquí. Entonces, no queremos distraer nuestra atención con imágenes que a lo mejor nos llevan por caminos distintos a lo que nuestra mente puede estar produciendo. Entonces, tratamos de centrarnos en el diálogo, en las palabras. Y también tenemos una primera parte, que es más breve que la segunda, en donde Pilar nos va a platicar sobre lo que hace, lo que ha hecho, el tema que investiga, y una segunda parte que es un poco mayor, en donde podemos hacerle preguntas. No es que haya acabado la sesión después de la pausa, es que ahí empieza una segunda parte que es rica, sustancial y que también es muy interesante. El tema que hoy nos propone Pilar es arqueología subacuática, cápsulas del tiempo en el lecho marino. Y quisiera leer dos cositas respecto a su trayectoria, si no podríamos acabar la sesión leyéndola, así es que solamente algunas cosas. Ella es arqueóloga submarina mexicana, pionera en el campo de la arqueología, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado en maestría en Ciencias Antropológicas. Desde 1980 es titular y fundadora del área de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Los proyectos de la subdirección incluyen investigaciones en las aguas del Golfo de México en busca de Nuestra Señora del Juncal, uno de los dos buques insignia de la flota de la Nueva España que se hundió en 1631 en nuestras aguas, así como en una cueva inundada en Tulum, Quintana Roo, donde se encontró un esqueleto femenino de casi 13,000 años. Y ya prefiero dejarte la palabra, Pilar. Qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, quiero empezar con 4 agradecimientos. El primero es a la ITESO, por supuesto, porque gracias a eso estoy aquí. Y bueno, el ITESO cumple 60 años, yo cumplí ya bastantes más que esos. Y a Maya Viesca, la maestra Maya Viesca, por haberme buscado, encontrado y por traerme aquí para hablarles de mi tema de vida, de mi pasión. Y precisamente venir aquí a Guadalajara, donde en los últimos años mi vida se ha ido transformando, porque cada vez vengo más, por las razones que sea, pero esta vez es para esto. Y bueno, aquí tengo sobrinos nietos muy queridos. He ido construyendo amistades muy entrañables, incluyendo mis terapeutas, mis doctores y gente que voy conociendo maravillosa que se va sumando en mi corazón. Además, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, porque no es fácil venir a estas horas, a un lugar, a oír 2 horas de un rollo nuevo. Me imagino que para mucha gente que nunca ha oído hablar de arqueología subacuática, así que les agradezco muchísimo esta invitación. El formato, como lo acaba de explicar la maestra, a mí me es bastante desconocido porque normalmente me apoyo mucho en las imágenes, que en el tema de la arqueología subacuática son muy atractivas. Entonces, bueno, va uno viendo las imágenes, va uno escuchando al ponente, pero finalmente este es un formato diferente. Vamos a ver si me aguantan, vamos a ver cómo nos va en esta aventura sin imágenes. Y bueno, voy a estar retomando varias veces el título que Maya le puso a esta plática. Se lo puso ella y yo lo conocí el jueves. Y esto me hizo replantear la manera que yo iba a presentar esta noche el tema del patrimonio. Entonces, ella puso arqueología subacuática, cápsulas del tiempo en el lecho marino. Es un título muy bonito, muy acertado, y bueno, lo voy a ir dividiendo en 3 partes, que ya verán cómo se los voy a contar. En primer lugar, todos hablamos, bueno, cuando hablamos los que hablamos de eso, de arqueología subacuática. En realidad lo que estamos hablando es del patrimonio cultural subacuático, que lo estudia la arqueología subacuática, que es la
la ciencia, la disciplina, una de las ramas de la antropología, por lo menos en México, en algunas partes es diferente, pero en México el tronco común es la antropología, que es el estudio del hombre, y luego tiene ramas como la arqueología, que estudia al hombre a través de los restos materiales que ha dejado en su paso por la tierra de manera accidental o intencional. La lingüística, que estudia el lenguaje, que cuando yo estaba estudiando decía, pues ¿qué tanto le cambiará a la lengua, no? Y bueno, es un cambio brutal en el lenguaje, en los últimos 30, 40 años hay tantas palabras que no existían. Antropología física, que estudia al hombre a través de sus restos, de su esqueleto, y así las otras disciplinas. Entonces, lo que vamos a hablar es de patrimonio cultural subacuático, pero a través de la arqueología subacuática, que esto me parece muy importante de precisarlo desde ahora. El tema de arqueología subacuática se ha ido dividiendo en algunos casos en arqueología marina, en arqueología marítima, en arqueología náutica. En México desde el principio quisimos llamarle arqueología subacuática porque tenemos aguas continentales como lagos, lagunas, ríos, cenotes, cuevas inundadas, semi-inundadas, ¿sí? Son las aguas que están dentro del continente y las aguas marinas. Entonces, si le pusiéramos el título, si tomara el título de Maya, tendría que decir en el lecho marino, y no, en México tenemos patrimonio, vestigios culturales en todo tipo de lecho acuático, ¿sí? En los cuerpos de agua continental y por supuesto en nuestros océanos, que México tiene 3, es el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, el Golfo de México y el Caribe mexicano, ¿sí? Nuestro territorio tiene más de 11,000 kilómetros de litoral, que lo pensamos rápido, pero es enorme. Y además tenemos jurisdicción hasta 200 millas náuticas, ¿sí? Con distintos regímenes, o sea, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, que es hasta donde llegan nuestros límites jurisdiccionales, y luego ya la zona o el mar abierto. Entonces, en todo este universo existe patrimonio cultural. Hasta hace poco menos de 40 años, este patrimonio estaba olvidado, ignorado, era como inexistente, ¿no? Por ahí de los años 50 empezaron algunos buzos aventureros a meterse en lugares como el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí, que es un lugar con aguas muy templadas, muy agradable, es un lugar como obligado para todos los que bucean, y bueno, y algunos otros lugares, pero a sacar cosas, ¿sí? Cosas que son verdaderos objetos de patrimonio, pero que fuera de su contexto son cosas, ¿sí? Voy a estar repitiendo este concepto quizá a lo largo de la plática, porque me parece que es importante. Es hasta el año de 1980 que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que le compete este patrimonio, se crea el área de arqueología subacuática, ¿sí? Esto fue un gran logro, la verdad, porque pues al principio nos veían como pues, tan re locos, ¿no? Pero poco a poco el área, el tema y las investigaciones han ido ganando su lugar, ¿sí? Dándose cuenta que realmente es un patrimonio y que hay que estudiarlo con la misma seriedad, rigor científico y seriedad que se estudia el patrimonio cultural en tierra. Claro, el patrimonio cultural en tierra, todos hemos visto alguna pirámide en alguna ocasión, sitios arqueológicos, pirámides aisladas, etcétera. Entonces, como que está ya muy metido en nuestra mente, pero tiene más de 200 años la arqueología en México, ¿no? En cambio, la arqueología subacuática en el mundo surge en la década de los 60, o sea, es una disciplina muy joven, y en México en los 80, así que le entramos al tema bastante temprano con respecto al tema de la arqueología terrestre. Y bueno, nuestro trabajo se compone justamente de esos dos grandes universos, ¿no? En las aguas continentales y en las aguas marinas. Yo diría que de manera así rápida, en las aguas continentales vamos a encontrar siempre el patrimonio cultural
prehispánico, porque las culturas se asientan justamente donde hay agua, y lo seguimos haciendo, ¿sí? Claro, en estas ciudades menos, pero si piensan en París está el río Sena, si piensan en Roma está el Tévere, y las culturas prehispánicas se asentaban cerca de lagos, de lagunas, de manantiales, o inclusive del mar, se abastecían de productos del mar. Entonces vamos a encontrar también el patrimonio prehistórico, ¿sí? O paleontológico, donde voy a acabar con ese proyecto, donde encontramos fauna antiquísima, por lo menos de 40,000 años, tenemos algunos ejemplos aquí en México, y prehistórico en términos de seres humanos, que también tenemos, se los diré al final, pero el caso de una mujer, la más antigua en el continente americano. Y bueno, y en la parte marina tenemos fundamentalmente el mundo de la navegación, con los navíos de la época de exploración, de descubrimiento, de conquista, y a partir de ahí son 5 siglos de navegación. Y si lo pensamos, casi todo, hasta el siglo prácticamente pasado, o antepasado, finales del antepasado, todo iba y venía por mar, todo iba y venía por mar. De hecho, nos vestimos así, hablamos así, creemos así, comemos así, por ese intercambio cultural que hubo con Europa, por un lado, y con Asia por el otro, porque la posición geográfica de México es interesantísima, une 3 continentes, ¿sí? Por un lado estaban las flotas de la Nueva España, que venían de la metrópoli de España a la Nueva España, que es México, y luego atravesaban la República Mexicana y salían del puerto de Acapulco hacia Manila y viceversa. O sea, se hacía el viaje en esos 2 sentidos, así que de alguna manera México estaba uniendo Asia, América y Europa, ¿sí? Entonces es una posición geográfica muy especial que le permitía a México ser este punto de unión y llevar y traer mercancías muy variadas y cultura, sobre todo cultura, ¿sí? Cultura que incluye religión, etcétera. Ahora bien, vamos entonces a definir un poquito, uno, que tenemos claro que estamos hablando de patrimonio cultural subacuático, que es la disciplina que lo estudia, es la arqueología subacuática, que es como nos referimos a ella, y quiero decirles que para definir la arqueología simplemente, podemos usar muchos tipos de definiciones, ¿no? Desde la esencia, arqueos, viene del griego, quiere decir antiguo, y logía es el tratado de lo antiguo, ¿sí? Es lo que hacemos los arqueólogos, es leer donde no está nada escrito, ¿sí? O podemos decir que es la ciencia que estudia al hombre a través de los restos que ha dejado, y en el caso de la arqueología subacuática es exactamente lo mismo, porque la disciplina es una, se realice donde se realice, puede ser en lo alto de una montaña, en el interior de una cueva, en un lugar urbano como el centro de México, Templo Mayor, pero la finalidad siempre es la misma, es entender a las sociedades que nos antecedieron, llegando hasta los individuos, ¿sí? Que es muy, muy importante lo que hablaba el otro día con el señor Viesca. Para no irme lejos, voy a tomar la definición a la que llegamos después de mucho tiempo en París, en la UNESCO, cuando se hizo la convención del 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Digo que después de mucho porque las discusiones estaban muy difíciles, pero finalmente llegamos a esta definición. Dice, por patrimonio cultural subacuático se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Aquí hay la flexibilidad de que cada país pueda definir el tiempo, ¿sí? Si México decide que hay un naufragio de hace 50 años y lo quiere considerar como patrimonio, se vale, ¿no? Ahora, dentro de esto están considerando los sitios, las estructuras, edificios, objetos y restos humanos, y aquí cosa muy importante, arqueológico y natural. Esto es importantísimo, el contexto.
el contexto porque es lo que nos permite entender, por ejemplo, en un naufragio es un aparente caos lo que está allá abajo del agua. No se imaginen que va a estar el barquito completo, no. Pero todo tiene una interrelación, ¿sí? Entonces, si se sacan las cosas con un registro meticuloso, después se puede reconstruir en papel. Alguien decía que excavar era sinónimo de destruir, y sí lo es. O sea, si yo tomo un libro en un idioma que no conozco y empiezo a sacar hojas y no le hago alguna marca, al final voy a tener una cantidad de hojas que no voy a saber cómo integrar. En cambio, si voy cada una, la voy señalando, voy haciendo un registro tridimensional, pues después voy a poder armar el libro, aunque yo no conozca el lenguaje, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre escarbar y excavar, ¿sí? Una cosa es científica y la otra cosa es una barbaridad. Bueno, se incluye también los buques, las aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido junto con su contexto arqueológico y natural, y los objetos de carácter prehistórico. Entonces llegamos a esa definición que me parece que por lo menos engloba y define de qué se trata este tema de la protección del patrimonio cultural subacuático. Es una convención que fue muy controvertida, que fue muy difícil entre los países poderosos y los no poderosos, pero que finalmente hemos ido logrando, ya son más de 60 países las que la han ratificado. Y yo quiero destacar de esa convención que tiene un articulado y un anexo, el espíritu. El espíritu para mí es la no negociación del patrimonio cultural con buscadores de tesoros, porque entendemos que es un patrimonio de la humanidad que no debe estar ni a la venta, ni en subasta, ni en remate, ¿sí? El tema de los buscadores de tesoros ha sido un tema pues, que me ha sacado la mitad de las canas, yo creo por lo menos, muy difícil, pero que hemos ido logrando que en México no se dé un solo permiso a estos grupos que llegan a esferas muy altas del gobierno y hacen una presión muy difícil. El otro tema para mí muy importante es la cooperación, el de la cooperación nacional, regional e internacional. Tenemos los países que aprender a cooperar por las causas buenas, y en esta cooperación también va la capacitación, la transferencia tecnológica, la formación de cuadros humanos para que ellos puedan seguir con principios éticos, ¿no? Y bueno, tiene otro componente que es muy interesante, que es la recomendación de la preservación in situ, o sea, en el lugar donde se encuentra. Eso es muy interesante, pero muy difícil de lograr, por lo menos en nuestro país. O sea, nosotros desde la arqueología subacuática hemos también, desde 1980 que se crea el área en el INAH, tratado de dejar las cosas en su lugar, pero pues en México, si se las pueden llevar, se la va a llevar el que viene detrás, ¿no? Pero también hemos planteado solo recuperar aquellos objetos donde se pueda garantizar su conservación. Esto es importantísimo. En una excavación en tierra se pueden sacar algunos objetos, pero no tienen este cambio tan brusco de medio ambiente y por lo tanto su destrucción no es tan evidente como en el caso del patrimonio cultural subacuático. Si uno saca una vasija, si uno saca un cañón, si uno saca un ancla y no la conservas, a corto, mediano o largo plazo se destruye. Sobre todo dependiendo del material que es. Yo creo que lo peor para conservarse es la madera y el hierro, ¿sí? Hay otros materiales más nobles, la piedra, la cerámica, el vidrio, pero también requieren tratamientos de conservación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene dos escuelas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde nos formamos en las diversas carreras que mencioné al principio, y la Escuela de Conservación, donde se especializan en la conservación de distintos materiales. Ahora, el problema está en que ellos mismos en la Escuela de Conservación todavía no tienen tanta experiencia, lo voy a decir con todas sus letras, en la conservación de materiales provenientes de medios acuáticos, porque es un tema muy complejo, sobre todo en aquellos materiales muy grandes como los cañones y las anclas, que llevan mucho tiempo. Yo siempre he dicho que es mucho más vistosa
el trabajo del arqueólogo subacuático que del restaurador, ¿no? Y no se vale, porque si a nosotros nos toca recuperar y bueno, vivir toda esa ciencia y esa aventura, y al conservador le toca estar en un laboratorio muchas horas dedicándose con mucho cuidado a la conservación. Pero bueno, pues así son las cosas. No voy a entrar con mucho detalle, pero sí tengo que tocar el tema justamente de los distintos ambientes, ¿sí? Para el arqueólogo en tierra, pues él puede estar las horas que quiera en su sitio, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo, Teotihuacán o el que sea. Puede ir y estar todo el día y poner luz y trabajar toda la noche si quiere y hacer los relevos y estar las horas que quiera o que pueda, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Y después los materiales, su comportamiento y demás. Para el arqueólogo subacuático, el trabajo es muy distinto. En primer lugar, vamos a entrar a un ambiente donde necesitamos todos una fuente de aire para poder respirar y mantenernos en el sitio, ¿sí? O sea, lo normal es usar estos tanques que hemos visto en las películas y demás, los tanques de buceo, que mucha gente cree que son de oxígeno, es aire comprimido. Y yo tomo un ejemplo, si las llantas de un coche cargan más o menos 30 libras de presión, un tanque de 80 pies cúbicos carga 3,000 libras de presión. O sea, el aire se comprime, ¿sí?, a 3,000 libras de presión. Es muy impresionante si lo pensamos. Y bueno, para todo eso ya existe desde hace muchos años la fisiología del buceo, ¿sí? Y hay que seguir las reglas del buceo, porque va en juego la vida, ¿sí? Primero accidentes de menor a mayor tamaño y en última instancia parálisis y la muerte. Entonces, bueno, hay que seguir esas reglas de buceo, que esencialmente les voy a decir que cuando uno está en el ambiente de playa, de mar, tienes una atmósfera de presión sobre tu cuerpo y cada 10 metros aumenta una atmósfera de presión. Entonces, para poder salir hay que ir haciendo paradas de descompresión que te permitan eliminar en el torrente sanguíneo estas burbujas que se pueden crear del aire comprimido. Ahora, las grandes limitantes son la falta o el corto tiempo que uno puede estar en su sitio, la cantidad de veces que puedes ir a tu sitio. Por ejemplo, yo trabajé en Turquía a 40 metros, y en la mañana trabajábamos 29 minutos en el fondo y 2 paradas de descompresión, a 20 pies y a 10 pies más de 30 minutos. Tenían que pasar como 5 o 6 horas en superficie para eliminar esto de las burbujas en nuestro torrente, y podríamos hacer lo que se llama un buceo de repetición. Entonces, en las tardes o noches casi, nos tocaba hacer el segundo buceo, que se reducía a 20 y tantos minutos en el fondo y más tiempo de paradas de descompresión. ¿Y de qué estamos hablando? De que al final del día teníamos menos de 1 hora de trabajo en nuestro sitio. Por eso es muy importante que uno tenga muy claro lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, para poder aprovechar al máximo esa hora. Claro, el resto del día no crean que era vacaciones, ¿no? Nos seguíamos trabajando mucho, y el relevo, el trabajo de equipo es muy importante. O sea, yo terminaba mi buceo y al que sigue sabía qué tenía que hacer para continuar ese mismo trabajo, ¿no? Otras limitaciones, por ejemplo, la falta de un horizonte a cual referirte, ¿sí? No hay. O la fuerza de nuestro trabajo. Tuvimos que liberar una vez un ancla, y bueno, no es lo mismo martillar en tierra que martillar bajo el agua. O sea, el golpe es mucho más débil, mucho más pobre, con resultados mínimos, ¿no? Bueno, tenemos un ambiente en el que nos enfrentamos a animales peligrosos, que pueden serlo, a corrientes marinas, y en fin, una serie de limitantes, pero yo creo que los más fuertes ya los he dicho, ¿no? Sin embargo, el buceo es nuestro vehículo, o sea, tenemos que aprender a bucear para llegar a nuestro sitio, ¿sí? Es como el que hace arqueología en la selva, pues tiene que agarrar un jeep, a lo mejor hoy en día, un burro en el tiempo pasado, pero tienes un vehículo. El buceo de por sí es maravilloso, y Maya sabe de esto, es un deporte, es una técnica maravillosa,
pero aplicar el buceo a la investigación científica, bueno, es un viaje, ¿no? Es verdaderamente fascinante, y entonces se vuelve algo muy importante en el que uno entienda que si bien tienes que estar atento a que estás en un medio ambiente ajeno, que tienes que estar atento a tu tiempo de fondo, a tu profundidad y a tu manómetro de la capacidad de respirar, porque hay gente que respira y empieza, pues al ratito está hiperventilando y se acaba el aire de su tanque rápido. Si uno respira como si estuviera aquí fuera, tranquilo y demás, pues entonces el aire le va a durar más, pero tiene que estar atento a esas cosas, pero el motivo principal de esa inmersión no es eso. El motivo principal de la inmersión es el trabajo arqueológico, y eso es lo que no se puede olvidar, porque tiene uno que ir a hacer la investigación, la toma de datos, para después en superficie poderlo trabajar, interpretar, procesar, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las características digamos, que se da en la arqueología subacuática y que son derivadas del buceo. Depende a qué profundidad está nuestro sitio, dependerá de las condiciones de buceo en términos de tiempo, de estancia, de visibilidad, de temperatura, etcétera. Ahora, en el primer componente del título, se refirió al término subacuático, y creo que ya lo dije al principio, o sea, sí es arqueología, es subacuático, porque está atendiendo los dos componentes, el componente de aguas continentales y de aguas marinas. Ahora bien, nos queda el componente intermedio de tu título, que son las cápsulas de tiempo. Efectivamente, ¿sí? O sea, son verdaderos momentos de la historia que quedan encapsulados, porque eso sucede y ahí queda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un naufragio, vamos a hablar de un naufragio, por la razón que sea, porque tuvo un incendio, porque lo atacaron los piratas, por el mal tiempo, por la falta de pericia de los pilotos, por los señalamientos geográficos que no existían y que poco a poco, si lo pensamos, se van haciendo los mapas, pero no existían, ¿no? Entonces la navegación era muy complicada y bueno, todo eso llevaba a un naufragio, pero el naufragio es una verdadera cápsula de tiempo, donde todo lo que hay adentro de la vida cotidiana se queda, ¿sí? De los elementos que tenían para defenderse como artillería, se quedan. Para la navegación, las velas, las jarcias, las anclas, etcétera, ahí está. Y el mayor objeto de esa cápsula es el casco del barco, ¿sí? No más que abajo es un desorden tremendo, un caos, pero hay que irle encontrando y va uno encontrando la dinámica del barco y la dinámica de del accidente que lo llevó a naufragar. Eso es muy importante en términos de la comprensión de un sitio, ¿sí? Y bueno, en las aguas continentales, al principio siempre se pensaba que todos los elementos eran arrojados nada más, ¿no? Pues tuvimos una experiencia que nos llevó a estar convencidos de que sí, en muchos casos se arrojaba, como en el cenote sagrado de Chichén Itzá y demás lugares más conocidos, pero en otros casos se depositaba. Yo estoy seguro de que buceaban sin tanque, por supuesto, pero bajaban a cierta profundidad, porque en la media luna precisamente encontramos vasijas con sus figuritas adentro depositadas. Entonces, realmente había un tipo de buceo, ¿no? Y ahora voy a referirme un poquito a los antecedentes y a proyectos que hemos estado haciendo en México. Voy a hablar de los antecedentes de la arqueología subacuática, que son muy similares a los de la arqueología terrestre, ¿no? La gente se encontraba con las cosas, se encontraba con los objetos. Hoy lo platicábamos a mediodía, ¿no? En las casas, en las haciendas te encuentras a veces objetos arqueológicos, ¿no? En el caso de la arqueología subacuática igual, surge fundamentalmente en el Mediterráneo, donde los buscadores de esponjas, no de tesoros, de esponjas, que seguramente conocen las esponjas del Mediterráneo, iban cada vez más profundo y de repente encontraban figuras, esculturas que hoy vemos en museos del mundo, ¿sí?
empezaron a recuperarlas y luego empiezan a tratar de saber, bueno, por qué están en el fondo del mar, de dónde vienen, a dónde iban, a qué cultura pertenecen, de qué época son, y ahí empieza un intento de catalogación por parte de los dilettantis o los coleccionistas, y así surge la arqueología subacuática. Pero es hasta la década de 1960 cuando el doctor George Bass, un norteamericano que estaba estudiando en Texas, estaba estudiando arqueología histórica, y un maestro le dijo, miento, estaba en Pensilvania, después se mudó a Texas, dijo, bueno, ¿a ti realmente te interesa este tipo de arqueología? Le dijo, claro, o esta época, porque en la arqueología, voy a hacer un paréntesis a ver si logro regresar, en la arqueología hay especialistas, ¿no? Hay especialistas de los mayas, de los otomíes, de los aztecas, y hay especialistas de arqueología histórica. Entonces él estaba estudiando su doctorado, le dijo, ¿de verdad te interesa? Le digo, pues claro, estoy en esto, ¿no? Y le dijo, pues es que hay un sitio maravilloso. ¿Pues dónde? Pues es que está en Turquía. Pues voy. Dice, pero es que está en un lugar muy especial. Pues ¿cuál? Pues está en el mar. Ah, ¿cómo? Y era un barco, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues no sé bucear, entonces lo primero que tengo es que tomar un cursito. Se fue a la UAI y tomó un curso que creo que ni terminó. Después se casó porque la novia lo iba a dejar, ¿no? Con esa aventura, se casó, se la llevó, y él logra llevar los métodos y técnicas de la arqueología terrestre a la arqueología aplicada en un medio acuático. Por eso se le reconoce como el padre de la arqueología subacuática, porque logra hacer la arqueología científica, que eso es muy importante. Perdón. Entonces este hombre, que se llama el doctor George Bass, logra hacer investigaciones fundamentalmente en el Mediterráneo, en Turquía, y viene a México por una invitación nuestra, y viene a impartir un curso, porque sabíamos que no había nadie que nos pudiera enseñar en México arqueología subacuática. Entonces empezamos tomando cursos de buceo en la alberca olímpica, y después él vino y ya dio la parte nuclear del curso de arqueología subacuática para empezar a conocer esa aplicación de los métodos y técnicas en las aguas. Bueno, otro traído. En México, pues los antecedentes son interesantes, no es arqueología propiamente, pero son interesantes. Voy a tomar uno o dos casos. Hacia 1897, por ahí, el cónsul de Estados Unidos en Yucatán, Edward Thompson, compra la hacienda de Chichén Itzá, que se componía de la propia hacienda y de parte de lo que es la zona arqueológica actual. Esto incluía el cenote de Chichén Itzá, ¿sí? Y su interés era investigar el cenote. Entonces se dedica a intentar por varios medios, incluso trae unos buzos griegos con escafandra todavía y los mete al cenote de Chichén Itzá. Y empiezan a recuperar muchísimos objetos, muchísimos. Y bueno, después ya va evolucionando sus técnicas, y después meten una cosa que es como una aspiradora gigante que se llama airlift, pero salen los objetos, o sea, meten como un tubo y van aspirando sin ningún control, sin ningún contexto, los objetos salen por ese tubo disparado y se rompen en su mayoría, y luego caen en una malla, y bueno, ahí hay objetos o fragmentos de objetos sin ningún contexto, ¿no? Entonces, después, años después, se vuelve a trabajar, ya acabó la historia de Thompson, y se trabaja en los años 60 por el doctor Román Piñachán, un gran mayista, y lo que hace él es tratar de entender el contexto del cenote, que es muy complejo, y lo divide en segmentos, en 4, ¿sí? Entonces empieza a trabajar así, y bueno, no logró, porque no se lograba controlar la estratigrafía, que son los estratos que se van formando de manera natural y que ayudan a la comprensión de la cronología de los objetos que se encuentran. Pero finalmente lo que encontró el doctor Piñachán, originario de Campeche, fue algo muy interesante. Siempre se pensaba que se
arrojaban a las doncellas, ¿no? Entonces él encontró muchísimos huesos de mujeres, de hombres y de niños. Eso probó que no solamente se sacrificaban doncellas, sino a los seres humanos que les tocaba, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros casos de trabajos en México. Después, ya hacia los años 50, empezó el buceo con tanque de aire comprimido en el país, y hubo buzos que trabajaron en algunos lugares, como en Acumal, en lo que es hoy la Riviera Maya de Quintana Roo, Riviera Maya mejor dicho, y también en la Media Luna. Entonces, bueno, la pena es que todo lo que sacaron no lo conservaron, no se usaba, no se sabía, no se entendía, ¿no? Entonces, bueno, hay que juzgar las cosas en su tiempo, no se vale desde ahora juzgar el pasado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos materiales se destruyeron, ¿sí? Yo he visto personalmente cañones del siglo XVI que si fueran a disparar una bala la dispararían al techo porque se han totalmente deformado, ¿no? Pero es la falta de conservación. Y ahora me voy a meter un poquito en mi vida personal, porque cuando yo estaba estudiando la carrera de arqueología en México, después de 2 años de tronco común, o mejor dicho, en el segundo año del tronco común, estábamos en una clase de arqueología general con el profesor Eduardo Matos, y él estaba hablando de la presa de Asuán, donde se hizo un concurso internacional para ver cómo se salvaban los templos que estaban de Abu Simbel abajo. Entonces, bueno, se marcó cada piedra y se salvaron esos templos. Y cuando yo lo estaba escuchando, me llegó el regalo de Dios, o la pregunta de oro, como cada quien le quiera llamar, pero se me juntaron 2 pasiones, que era el agua y la arqueología. Y yo dije, ¿qué pasa con el patrimonio cultural que está bajo las aguas de México y del mundo, no? Y bueno, me urgía que acabara Mato su clase, porque yo estudiaba en el Museo Nacional de Antropología, entonces la biblioteca estaba en el ala contraria. Me fui corriendo y le contaba yo a Maya hoy que en esas tarjetitas, porque ahora los jóvenes buscan en digital y buscan en Google y encuentran todo una maravilla, pero no se dan cuenta de lo que ha avanzado la tecnología y de lo que hoy se permite hacer. Bueno, pues buscando en esas tarjetitas yo decía, ¿cómo se puede llamar esto, no? Y bueno, de repente encontré un libro, justamente del doctor Bass, nada más uno en toda la biblioteca, que se llamaba Underwater Archaeology. Entonces lo leí, o mejor dicho, lo devoré, y dije, sí existe, ya existe, ¿no? No estoy loca. Bueno, un poquito, pero dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces me permitió encontrar mi vocación y mi pasión así, en un solo golpe, lo cual fue un gran regalo, pero también un gran reto, porque no había nada ni nadie creía en esto, ¿no? Entonces poco a poco fue pues ir picando piedra, ¿no? O sea, llevo 46 años picando piedra, pero bueno, después de 9 años se logró crear el área en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y desde ahí podemos decir que hemos desarrollado muchos proyectos que han nacido de maneras muy variadas, ¿sí? Unos han sido producto de atención a denuncias, porque alguien viene y te dice, oye, encontré esto y en el sitio hay anclas, ya hay cañones, pues hay que ir, hay que hacer visitas de inspección, hay que hacer unos primeros levantamientos y valorar la situación, y de ahí se han desarrollado verdaderos proyectos de investigación. Hay otros que han surgido por una inquietud científica que dice, bueno, uno, quiero investigar de este tema, ¿no? Si estamos en épocas prehispánicas, pues no hay antecedentes, es muy complicado, es basarte en lo que se ha encontrado hoy en la arqueología, lo que se ha dicho, lo que se tiene dicho, y se trata entonces en muchos casos que ha pasado de ratificar lo que han dicho los arqueólogos de tierra o de rectificar, ¿sí? Ha sido muy interesante esta parte de la arqueología subacuática. Y cada proyecto tiene un origen diferente. La verdad es que hay muchos proyectos que han ido surgiendo por ejemplo, de la inquietud de un capitán de barco. No sé si conozcan la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, pero es una zona preciosa porque es yo creo que es
de las pocas zonas que da al mar, ¿sí? Su ubicación es muy especial. Y él me decía, un capitán de barco norteamericano que vivía en Isla Mujeres, me decía, yo cada vez que paso por estas aguas, pienso que el castillo, que es la estructura más importante de Tulum, no solo tenía un servicio hacia la parte terrestre, sino tenía un servicio a la parte subacuática o marina. Y le decía yo, ¿y cómo? Me dice, es que hay 2 ventanas que pueden servir como referencia, y yo creo que cuando las 2 ventanas o las luces en las ventanas se ven, yo creo que hay el corte en el arrecife, que es el segundo arrecife más grande del mundo después de la barrera arrecifal de Australia y que corre desde el norte de Quintana Roo hasta Belice, son más de 400 kilómetros, tiene cortes. Esos cortes son naturales y en muchos casos debido al agua dulce que cae de los cenotes, ¿sí? Entonces decía, yo creo que por ahí se puede entrar y se cae directo a la playa, ¿no? Entonces le dije, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer arqueología experimental. Me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, se vale. Entonces hicimos el experimento y bueno, salió perfecto. Después eso fue con apoyo de National Geographic, después nos los pidió repetir Discovery Channel y después History Channel, y ahí estamos en History Channel, se llama Exploraciones Mayas. Entonces, cada proyecto tiene una historia. Eso fue una atención a una inquietud, pero no nos quedamos con eso, hicimos un proyecto de investigación de ayudas a la navegación prehispánica en la costa este de la península de Yucatán, y eso nos llevó a descubrir muchos templos que son marcadores a manera de faros de cómo debes de entrar por ahí para llegar a un puerto seguro. Y lo interesante fue que nos fuimos dando cuenta que muchos de estos templos que sirven para eso, para ayudas a la navegación prehispánica, primero están asociados a cenotes, ¿sí? O sea, no de gratis, es el agua dulce la que importa. Y hoy en día están asociados, o más bien dicho, los faros actuales están asociados a esos lugares que eran realmente los faros antiguos, ¿no? Entonces es un proyecto muy, muy atractivo. Otro proyecto, por ejemplo, trabajamos en el manantial de la Media Luna porque consideramos que era un lugar de donde habían sacado y siguen sacando una cantidad de materiales impresionantes, pero no se sabía mucho. Entonces, cuando trabajamos lugares en aguas continentales como un manantial, como unos lagos en el cráter del Nevado de Toluca o en el Iztaccíhuatl, tenemos un proyecto también de arqueología subacuática, aunque parezca increíble, hay una asociación que no se puede desvincular entre lo que está en el agua y lo que está en tierra. Yo criticaba a mis compañeros que decía, bueno, ustedes se dedican a la arqueología terrestre y aquí tienen el cenote o el manantial y no le hacen ningún caso. Entonces, este grupo se asentó por esto, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer al revés, vamos a estudiar esto asociado con esto y vamos a ver el vínculo. Y así fue, en el manantial de la Media Luna descubrimos 17 montículos, 17 sitios alrededor del manantial, que no habían sido considerados, ¿no? Y que las figuritas, los materiales eran los mismos, ¿sí? Y correspondían entre el año 600 y 900 de nuestra era y eran básicamente los mismos. Les voy a platicar, ¿cómo andamos? Les voy a platicar brevemente algunos proyectos. Uno de la flota de la Nueva España, ese surge básicamente por presiones de buscadores de tesoros, porque ellos se dedican a ir a los archivos o contratar gente muy capacitada para que investigue aquellos barcos que transportaban tesoros en términos económicos, oro, plata, piedras preciosas, fundamentalmente que iban de Latinoamérica, de lo que es hoy Latinoamérica, a la metrópoli, a España, ¿no? Y entonces tienen toda la tecnología del mundo y tratan de convencer a los países latinoamericanos de que con eso van a pagar la deuda externa, entre otras cosas increíbles, y lo más increíble es que pues muchos gobernantes caen en el juego por las ventajas que significa, que no voy a entrar en ese detalle, pero pues dicen, pues sí, va a dejar mucho dinero. Hay gente que les dice, bueno, ustedes tienen tesoros y están desperdiciándolos, vamos a mitades, 50 y 50. ¿Y por qué? O sea, en primer lugar, para mí el tesoro es el conocimiento,
Eso es lo primero. En segundo lugar, no puedes diferenciar oro, plata y piedras preciosas de cerámica, cristal, piedra y metales. ¿Por qué? Porque todo está en un contexto patrimonial, ¿sí? Y porque no puede ser sujeto de propiedad privada, algo que es de toda la humanidad. Y que los países en cuyas aguas se encuentra ese tesoro, tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo, de investigarlo, pero también entendiendo que es parte de un patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho diversos proyectos, siempre buscando una media entre aguas continentales, aguas marinas, de distintas épocas. Voy a cerrar esta parte con un proyecto que me tiene fascinada, esa es la verdad. Es un proyecto fantástico en un sitio en Quintana Roo, más o menos a 20 kilómetros de Tulum, pero hacia la selva, donde buceadores deportivos, que cada vez se ha vuelto como un boom verdaderamente, con retos mayores, donde la adrenalina se pone a todo lo que da, y empezaron a investigar un sitio donde fueron penetrando poco a poco, en distintas temporadas que venían a México y los que estaban aquí en México, y llegó un momento en que navegaron, vamos a llamarle así, 1,200 metros. Lo voy a hacer con esta orilla para que me salga mejor. Van explorando en un túnel 1,200 metros y de repente, ¡bum!, sus linternas no atoran con ninguna pared, ¿sí? O sea, se caen, digamos. Entonces se dan cuenta que están en un verdadero foso, pozo, hoyo, o como quieran llamarle. Entonces, pues se dieron cuenta que pues estaban asustados, verdaderamente se les acabó el piso, por así decirlo, y entonces con sus linternas empezaron básicamente a comunicarse y tuvieron la suerte de verdaderamente atinarle al único esqueleto que hemos descubierto ahí, que es el esqueleto de una chica que tenía entre 15 y 17 años cuando murió, que eso era ya más o menos la mitad de la vida, ¿no? Porque en esa época vivías 30, 35, 40 años máximo, ¿no? Ahora vivimos ya 70, 80, 90, ¿no? Y ese esqueleto, después de muchos, decidimos irlo recuperando porque no lo podíamos dejarlo, estaban entrando buceadores, y yo voy a llamarle ahorita ignorancia, ¿no? Pues afectaban esa ubicación de los huesos. Entonces, bueno, decidimos recuperarlo, se le puso el nombre de Naya, el que quiera googlearla, la puede googlear, en recuerdo de las ninfas griegas, las protectoras del agua dulce, que cuando se secaban estas aguas dulces ellas se morían. Entonces, creo que el nombre le va perfecto. A través de sus huesos hemos aprendido muchísimo de la vida de Naya de hace 13,000 años. Es el esqueleto más antiguo recuperado en América, ¿sí? Y completo. Naya se cayó. Naya iba buscando, ¿qué creen? Agua. Y el agua en estos lugares, bueno, esas cuevas estaban secas hace más de 10,000 años, pero secas, pero siempre tenían un poquito de agua que se filtraba de la lluvia y demás, pero estaba en este foso que los buceadores, los espeleobuzos le llamaron hoyo negro, en similitud, en analogía del hoyo negro de lo que pasa en la atmósfera. Y entonces, pues Naya cayó ahí, al igual que por lo menos 27 animales, por lo menos 13 de fauna extinta, que ya no existe hoy en día, y que hoy estamos investigando en aguas totalmente sumergidas. Es una cueva totalmente sumergida porque el nivel del Caribe subió más de 100 metros en los últimos 10,000 años, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que estaban secas. ¿Por qué? Por cosas muy sencillas, como que se forman estalactitas y estalagmitas. Si eso hubiera estado sumergido, no se forman, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de explicarlo. Tenemos un trabajo multidisciplinario, intradisciplinario y transdisciplinario, internacional. Es un verdadero trabajo de equipo, que es un reto aprender a trabajar en equipo, pero es la única manera de hacer las cosas. Los buzos me dicen, sí, Pilar, ya sabemos que tú nos dices
que si no hubieran venido los expertos nosotros tendríamos solo huesos. Dije, ¿y a poco no? ¿No? Dije, pero también digo que los expertos, sin ustedes, no tendrían ni los huesos, ¿ya? Pero que gracias a la unión de este esfuerzo de espeleobusos y de expertos en el mundo, estamos teniendo información valiosísima para la historia de México, para la historia del mundo. Y bueno, yo creo que aquí voy casi a terminar, para que después ya platiquemos, entremos a lo que es verdaderamente el Café Scientifique. Tenemos, en algún momento hicimos finalmente un proyecto donde unimos nuestro quehacer diario, que es básicamente 5 programas, que es la atención a denuncias y la protección técnica y legal de los sitios, la capacitación, hacemos un verdadero esfuerzo por capacitar gente, que al principio es como muy atractiva la arqueología subacuática, pero es difícil, tiene componentes que hay que añadírselos al trabajo de arqueólogo y que no cualquiera le entra. El tercer programa es justamente la divulgación, la investigación traída al presente, porque es una ciencia social, tenemos que tener, nunca perder el sentido de la investigación, es para traerla, para darla a conocer. Entonces lo hacemos a través de publicaciones científicas, pero también de publicaciones muy accesibles al público, inclusive para jóvenes. Hemos hecho hasta historietas o cómics para tratar de acercar a la gente a la ciencia. Después el otro programa es la conservación de los materiales arqueológicos provenientes de medios acuáticos y el último programa son los acuerdos y convenios nacionales e internacionales para la protección del patrimonio cultural subacuático. Y quiero decirles que después de 37 años, más de 37 años, finalmente logré dejar el área, dejarla en manos de un amigo, colaborador y hoy mi jefe, a quien respeto mucho, el doctor Roberto Junco, y a él le toca ahora llevar el barco a un puerto seguro, pero nada de esto lo hubiera podido hacer sin mi familia, sin mis maestros, sin mis amigos, sin la gente que me asesoró, sin la gente que me ha ayudado, nacionales y extranjeros, y que estoy profundamente agradecida porque mi vida la han hecho fascinante. Ha sido un reto permanente, muchas veces he querido que alguien me llevara de la mano o me dijera por dónde, pero pues no se dio el caso, entonces hemos tenido que ir tratando de encontrar siempre lo mejor y pues para bien o para mal me tocó llevar el barco 37 años y ahora hace justamente 6 meses me he quedado solamente con el proyecto de Naya. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Usualmente en este momento hacemos una breve pausa para rellenar la taza y continuar con el diálogo, pero como tuvimos la presentación del programa de Phil, si ustedes están de acuerdo, me gustaría irnos de corrido para tener más tiempo. Entonces, pues, la razón de hablar a micrófono, por supuesto, es podernos escuchar, pero también porque todas estas sesiones se están transmitiendo vía streaming en vivo y se graban para que posteriormente podamos volverlas a ver o compartirlas con las personas que no pudieron venir. Entonces, sí es bien importante hablar a micrófono, además de que nos ayude a llevar el orden. Jorge, mi compañero, lo va a estar pasando, entonces hacemos contacto visual con él para hacer preguntas y pues, quién es el o la primera valiente. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Pilar, buenas noches. Hola. Muchas felicidades. La Muchas verdad, gracias. un tema bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de bucear en la Media Luna. Lo he hecho alrededor de 3 veces. La verdad es un lugar increíble, es un lugar fascinante. Para el que no haya buceado ese lugar, la verdad se lo recomiendo. Está hermosísimo. Quisiera preguntarte, ¿hay algún programa de protección actual en la Media Luna? Porque la verdad es que tienes mucha razón. Yo he visto, inclusive tuve la oportunidad por ahí de ver gente que extraía vasijas y monitos de barro, de los taludes y del cráter, ¿no? Donde está el manantial, y es impresionante. Sí quisiera saber si verdaderamente existe algún programa de
de protección por parte del gobierno del estado, porque digo, desafortunadamente acabaríamos con una reserva impresionantemente bella. Muchas gracias. Pues es una realidad muy fuerte, pero la respuesta es no. No, porque no tenemos cómo. Esa es la verdad, los recursos son limitados, incluso para los sitios en tierra. De los sitios arqueológicos que hay en el país, solo un número muy reducido está abierto al público, y ese número reducido sí tiene guardianes, ¿sí? Pero en términos del patrimonio cultural subacuático, no tenemos posibilidades de proteger las aguas interiores, continentales, que hay muchísimas, y los 11,000 kilómetros y pico de litoral, más los 200 millas mar adentro. Entonces, sí hay leyes, evidentemente, leyes nacionales, conocen sitios donde hay buena pesca, y estos pueden ser o bajos de rocas o pueden ser realmente un barco, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos ahí toda una exploración y encontramos algunos puntos donde pensamos que podrían estar estos dos barcos. Esto pues es un trabajo que nos ha tomado 3 años y bueno, para no hacer muy extenso esto, buceamos uno de ellos, está a 87 metros, oh. El agua es muy turbia, hay mucha corriente, buceamos con recirculadores y creemos haber encontrado alguno de ellos. Nuestra intención, como lo mencionas, no es buscar tesoros. Yo pienso que el tesoro verdadero es el mismo barco, y además creo que cargaban solamente petróleo, pero es un poco como la exploración pues de cosas nuevas, ¿no? Entonces entendemos perfectamente que la remoción de objetos no se debe hacer, entendemos que no se debe modificar nada de esto, y nuestra intención precisamente era eso, o sea, dar aviso a las autoridades competentes de que, bueno, pues el barco está en tales coordenadas, con tales características, videos o lo que sea. Tratamos de comunicarnos ahora sí con todo lo que es el Instituto de Arqueología y todo, pero nunca obtuvimos respuesta. Entonces, así como que pedirte un consejo con quién nos dirigimos, y si de alguna manera les interesaría, pues no sé, compartir esta experiencia. Quisiera yo hablar de patrocinio, pero pues obviamente puede ser que no. Es muy costoso hacer estas exploraciones, pero bueno, tus comentarios al respecto, pues. Bueno, pues felicidades por haber encontrado, si es que son estos barcos, es muy importante. Quiero rescatar de lo que dices 3 cosas. Una, nombraste primero que tienes tienda de buceo, ¿no? A los pescadores también. O sea, creo que son 2 universos que son importantísimos para ayudarnos a proteger ese patrimonio cultural subacuático. Entonces, por supuesto que nosotros buscamos, tocamos puertas y llamamos a los pescadores para que nos ayuden. Ellos conocen el mar, ellos están ahí todo el día. Nosotros estamos en un gabinete, ¿no? Esas 2. La tercera, ahorita que terminemos, te voy a pedir que te acerques y es conmigo. Vamos a hacerlo directamente y yo te voy canalizando y esperamos poderlo hacer juntos. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, si es estos barcos, pues son barcos históricos muy importantes. Muchas gracias. Buenas noches, Pilar.
Mi pregunta va, han hablado mucho de la región de Yucatán, de aquel lado del país. En la parte occidental hay algún estudio, hay algo interesante en el área de arqueología subacuática que descubrir o que conocer. Sí, claro. Siempre hemos tenido limitantes como son los presupuestos, entonces tenemos que atender prioridades de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Pero tenemos en el Pacífico la investigación de un galeón de Manila, muy temprano, de 1573. No hemos encontrado propiamente el galeón, porque está en la playa, ¿sí? Entonces es muy difícil, hemos bajado 6 metros de arena dentro del mar y no hemos llegado a las anomalías magnéticas detectadas a través de un magnetómetro. Sin embargo, a lo largo de 11 kilómetros y medio entre dunas, hemos encontrado miles de fragmentos de porcelana correspondientes a un galeón de Manila. Entonces eso nos está permitiendo investigarlo. Se suponía, decían que era el San Felipe, no es tal, y hemos estado yendo cada año en los últimos 8 años y avanzamos en la investigación. Pero tenemos la carga, más no tenemos restos del barco, sabiendo que están ahí, pero no hemos podido todavía topar con ellos. Perdón mi ignorancia. No, exhibo mi ignorancia. 6 metros, yo lo veo y digo, pues es muy poquito. Pues. De arena, de sedimento. Ajá. O sea, es muy difícil. En tierra sí los bajas, ¿sí? Y aún así, sacar 6 metros de profundidad por 2 es una gran cantidad, excavando, no escarbando. Si metemos una mano de chango, lo sacamos rápido, ¿no? Pero aquí se ha intentado, pero sí es mucho, y sobre todo es donde revienta la ola, ¿sí? Entonces, bueno, vendrán técnicas nuevas y no hay que pensar que la tecnología acaba hoy, se siguen inventando muchísimas cosas y cada día hay más posibilidades a través de sensoramientos remotos, a través de aparatos que pueden ver a profundidad, ¿no? Que son los ojos del arqueólogo. Entonces vamos a llegar al barco, pero ya tenemos muchísima investigación realizada, estamos a punto de sacar un libro. Yo diría que tenemos una de las colecciones más importantes de porcelana china en el mundo, ¿sí? Y ahí y en Acapulco, ¿sí? Porque esos galeones llegaban a Acapulco y ahí ya se hacía la feria de Acapulco y luego a lomo de burro iban pasando hasta el Golfo, donde se embarcaban mercancías para llegar a España. Pero si se fijan, tenemos muchas cosas. A ver, la China poblana, el mango de, eso, el rebozo de, también es Manila, ¿de qué? Bueno, ese es el de acá, Mantón de Manila, y hay muchas más, ¿sí? Gracias. El rebozo de Santa María, claro. ¿Cómo vamos, Maya? ¿Bien? Bueno. Perfecto. ¿Sí? Perdón. Sí. Es que Sí, yo ya. no sé si se oye o no. Pilar, es un placer conocerte por fin en persona. Muchas gracias. No me había tocado estar tan cerca, pero ahorita vamos a estar más. Ya hizo Alberto una pregunta importante. Yo te quiero hacer otra pregunta, entonces, para que ahora vámonos hacia el subsuelo. ¿Cómo son los pasos, qué pudiera decir, jurídicos o legales, o qué son? Porque pues cenotes hay muchos y agua subacuática hay demasiada, ¿no? Por ahí alguna vez me comentó Germán Yáñez también, me dijo, pues donde veas que haya piedra cástica, seguro hay agua subacuática. Pero entonces, si el agua es del subsuelo, el agua es de, ¿quién la maneja? La Conagua, y luego el terreno, como ha pasado, pues puede ser ejidal o puede ser propiedad de alguien. Y entonces, ¿en qué momento entra el INA o no entra el INA, no? Porque, conocemos Yucatán es
precioso y siempre les he puesto el ejemplo de mucha gente, ¿no? Que si lo pusieran a nivel de esquí o algo así, que se van a Bell y a los Alpes suizos a esquiar, y digo, pues, lo que es Yucatán, Quintana Roo, está yo creo que top 1 para todo eso. Pero pues también en Jalisco hay muchas partes donde hay agua subacuática. Claro. ¿Con quién te acercas aquí en Jalisco o en la región o para platicar de eso? Bueno, hiciste como varias preguntas, ¿no? Creo. A ver, la parte legal, ¿no? Sería la primera. Entonces, existe una ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esa ley, que tiene muchas cosas buenas, también cosas son… No. Todo, ¿sí? Entonces, ahí queda claramente expresado que lo que es patrimonio de la nación es el subsuelo, el suelo y el espacio, en todo lo que es prehispánico, ¿sí? Esto es un cierto limitación desde mi punto de vista, porque es una ley que tiene un aspecto cronológico, ¿sí? Entonces, desde el Pleistoceno hasta el siglo XIX inclusive, le toca al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Del siglo XX en adelante le toca al INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esa ley cubre todo esto. Entonces, lo prehispánico está perfectamente regulado. Ahora, lo histórico, de la conquista de los españoles para acá, hay distintas figuras, hay cosas que son sujetas de propiedad privada y otras que son sujetas a la institución. Ahora, los cenotes, por ejemplo, que estás poniendo como caso, es un problema, es un conflicto. Hemos tratado de trabajar con las otras instituciones que tienen competencia, como la Conagua, la acabas de mencionar. Ahora, son aguas, digamos, hasta de uso público, ¿no? Cuando tocas patrimonio cultural subacuático, ahí le toca al INAH. Pero queremos trabajar en conjunto para cuidar esos cenotes, porque sí, ¿quién te va a ver allá abajo tocando patrimonio cultural subacuático? Es muy difícil, ¿no? A no ser que tengas la conciencia de decir, esto es patrimonio, esto no lo toco y esto le doy aviso, ¿no? ¿A quién le das aviso? Pues a la Subdirección de Arqueología Subacuática. Creo que lo dijiste tú, que han tocado puertas en el instituto y lo dijiste tú. Y no te hacen caso, pues te la creo, ¿no? La verdad te la creo. Pero toquen la de Arqueología Subacuática, ahí sí hacemos caso, ¿eh? Les voy a dar dirección, teléfono, etcétera. Y sí, hoy en día la península de Yucatán, sobre todo los estados de Quintana Roo y Yucatán, tienen este boom de la exploración, de la espeleología aplicada al buceo, de los espeleobuzos, que sí son gente como nosotros, pero que se ha dedicado a una capacitación mucho más especializada que un buzo de aguas abiertas, ¿no? Porque no tiene la capacidad de salir directo. Entonces hay el buceo en aguas abiertas y el buceo técnico en cavernas y en cuevas, ¿sí? Y después tenemos desde el tanque de aire comprimido y tenemos los buceos ya técnicos también con mezcla de gases, nitrox, trimix, etcétera, y los circuladores de circuito, bueno, aire de circuito cerrado, ¿no? Pero sí, les doy los datos y con mucho gusto trabajamos. Qué bueno que nombras a Germán, es un gran aliado de arqueología subacuática, es un buzo que vive en Cozumel, pero él nos ha ayudado mucho a detectar sitios e informarnos dónde están, ¿sí? Es un trabajo, o sea, es una responsabilidad de todos, aunque unos tenemos el privilegio de entrar. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Yo soy Bernardo Torres y mi pregunta es, ¿qué sigue en las siguientes décadas o en 20 años? ¿Cómo ve la evolución? ¿Hacia dónde va a caminar este tipo de estudios aquí en México?
Gracias, Bernardo, por la pregunta. A mí me gustaría tener la bolita de cristal para poder contestar con más certeza. Yo creo que definitivamente vamos a ir hacia adelante, vamos a ir teniendo más recursos humanos, yo espero que eventualmente más recursos financieros. O sea, nosotros hemos tocado muchas puertas y hemos recibido recursos de instituciones, de organizaciones, lo cual nos ha permitido a veces hacer proyectos gracias a, incluso a un filántropo, ¿no? O gracias a una institución. El tema de la cultura está muy complicado hoy en día en el país, o sea, que como que está a la baja, digo yo, ¿no? Pero es de una manera muy triste porque yo creo que un país sin cultura está perdiendo gran parte de la información, de la riqueza, de la identidad de un pueblo, ¿no? Yo creo que México es un país extremadamente rico en sus culturas prehispánicas, autóctonas, nativas, y a partir también de la relación con la metrópoli, con España. Y gracias a esa fusión, pues está el México actual, ¿no? Pero la riqueza del país es extraordinaria, incluso yo diría que el turismo viene a México para ver sitios arqueológicos y playas, ¿no? Entonces, es una falta de visión no apoyar cuidado a esos sitios, estos recursos para investigación, para protección de los mismos. Entonces, yo le apuesto a que sigamos avanzando, que cuando enfrentemos retos lo hagamos bien, para que se siga pudiendo conocer ese patrimonio, hacer estos inventarios, catálogos, porque no vamos a sacar todo, sería una locura, ¿no? Como tampoco se excavan todos los sitios en tierra, o sea, es para toda la vida, para generaciones y generaciones y generaciones. Lo que sí podemos ir haciendo es, por ejemplo, en nuestro caso tenemos inventario. Hay un inventario, por ejemplo, de Chinchorro, que es parte del arrecife mesoamericano que está abajo de Cozumel, y ahí tenemos 69 sitios del siglo XVI al XX, ¿sí? Entonces va uno eligiendo cuanto más antiguo, más importante para nosotros, porque menos se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que ir priorizando hasta dónde llega tu investigación, sin sacar nada, sacando piezas que son diagnósticas, que puedes asegurar su conservación, o haciendo excavaciones parciales o totales con todo lo que implica. Pero bueno, yo pienso que vamos para adelante, si Dios quiere. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jorge Curiel, yo soy arquitecto y aparte guía de turistas como Bernardo. Gracias. Entonces, claro que el turismo se nutre de toda esa riqueza, es lo que vienen a ver los que nos visitan. Así es. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia de esto, porque lo mismo vienen a ver las calandrias, aunque no se suban a ellas, y desgraciadamente las queremos desaparecer en Guadalajara, las ven, la gente les toma fotos y eso es parte de lo que van a ir a contar en otro lado. Entonces son los atractivos a los que vienen a ver. Entonces ahí sería muy importante crear esa conciencia, tanto a nivel político como a nivel popular, digamos, en difusión y toda la cosa. Y como usted dice, los filántropos que financian eso, en lugar de promover los coleccionistas que pagan a saqueadores por ir a saquear de cuanto lugar puedan, pues mejor promover a nivel mundial la conciencia, decir, ¿sabes qué? Vuélvete un mecenas. El arte que se dio en Europa en el Renacimiento fue gracias a los mecenas. Si no hubiera habido mecenas que pagaran por eso, los artistas no habían hecho eso, simplemente habrían hecho lo que otra gente les hubiera pedido. Ahorita les piden, perdón, pero cochinadas, y hacen cochinadas, porque eso es lo que el cliente pide. Entonces al cliente se le da lo que paga, ¿verdad? Lo que pide, al cliente se le vende lo que paga. Entonces creo que eso se podría, digamos, ir transformando a nivel de conciencia mundial con la, digamos, la creación de un sentimiento de honor, vamos a llamarlo de alguna manera, a los mecenas que ayuden a rescatar eso, a financiar eso y que sea reconocido a nivel mundial. Entonces eso podría ser interesante como, digamos, un soporte a toda la actividad que se hace, que es tan valiosa, tan interesante. La felicito muchísimo, la conferencia ha sido interesantísima, yo creo que una de las mejores a las que hemos asistido. Muchas y vaya gracias. que ha habido muchas muy buenas. Y por otro lado quisiera también hacer un comentario interesante. Usted citaba el puerto de Acapulco. La nao de China y el galeón de Manila eran los sistemas comerciales, digamos, no era un barco en particular, sino claro, el sistema, que además es un récord Guinness por las distancias que cubría la mercancía que transportaba desde Asia a México
cruzar México y luego seguir hasta Europa, Así y es. además por el tiempo en el que existieron, 300 años, todo el tiempo de la dominación española en cuanto descubrieron, de hecho a eso venía Colón. Colón venía de Europa a buscar las especies en Asia vía el mar, que él no sabía que había Atlántico y Pacífico, y que creyó llegar a la India y por eso resultamos indios, Así pero es. no es cierto. Entonces, las naves hacían ese circuito, Filipinas, la India, China, Japón y regreso, porque además aprendieron los circuitos del mar, que no es lo mismo ir y regresar por la misma ruta. Así es. Colón, por tantito y se acaba con toda su flota de regreso en el primer viaje, porque no entendía todavía esas corrientes marinas. Los agarró una corriente de contra, y los que se quedaron aquí se los andaban acabando los locales, y los que se fueron se los andaba acabando el mar. Entonces, por poquito y fracasa toda la expedición, pero bueno, menos mal se salvaron. Entonces, aquí hay otro detalle muy interesante. Los motivos de los naufragios. Usted hablaba de los asaltos de piratas, etcétera. Y había otro detalle que yo desconocía hasta hace poquito, que tuve que hacer un reloj solar, me puse a investigar sobre los relojes, etcétera. El invento de los relojes mecánicos, esos que estamos tan acostumbrados a voltear a ver y ahora en el celular, fue precisamente por motivos de la navegación. Los navegantes sabían qué horas eran donde estaban gracias a su conocimiento de la astronomía, pero no sabían qué horas eran en tierra firme a donde pretendían llegar. Por lo tanto, no sabían la distancia que les faltaba para llegar. Así es. Y cuando era en la noche y no veían nada y lo que había enfrente era un farallón de roca, llegaban y se estampaban directitos, completos y naufragaban cerquita de los acantilados. Entonces eso fue el motivo de buscar alguna manera de relojes mecánicos que pudieran traer en el barco para que les dijeran qué horas eran en el lugar al que iban de destino. Entonces, cuando sabían qué horas son para ellos y qué horas son en el otro lugar, sabían cuánto les faltaba de distancia, o ya estaban por llegar, y o encontraban un faro, o si no le atinaban, se mataban. O sea, así de fácil, era vida o muerte. Entonces, eso es interesantísimo, porque aquí también, entonces, en el Pacífico teníamos la llegada de los barcos, no solo a Acapulco, de la cual el relevo de la mercancía era Cuernavaca, y luego la Ciudad de México. Y Cuernavaca hay muchísimos tesoros orientales, porcelana, marfiles, etcétera, lo mismo que hay en Puebla, porque era la continuación de México hacia el Golfo. Pero también llegaban a San Blas, y fue el motivo de la fundación de Guadalajara, un apoyo comercial entre la ruta del Pacífico. Entonces, también San Blas es un lugar que puede ser muy interesante para la búsqueda de arqueología submarina. Claro. Bueno, pues creo que es todo mi metimiento aquí. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad, yo no te conocía, en esa profesión solamente conocía a Guillermo de Anda. No sé si sea tu amistad o algo, pero bueno, para mí es muy inspirador. Sinceramente, es uno de mis sueños, quizá guajiros. A mí también me apasiona mucho el buceo y el agua, pero también me apasiona la antropología y todas sus ramas. A mí me gustaría saber qué pasos hay que seguir y si aquí en México te puedes especializar como un arqueólogo subacuático o hay que ir, porque me había tocado ver que lo más accesible era en España, alguna escuela que se especializaba en eso, pero sí me gustaría saber cuáles fueron tus pasos a seguir o cuáles pasos me recomendarías a seguir académicamente. Ok. ¿Qué estudias? De hecho, van 2 ocasiones que intento entrar a antropología y no he quedado, pero no me voy a rendir. Voy a devolverlo. ¿Aquí? Sí, en Aquí, UDG. En la UDG. En UDG. Ok. ¿Qué pasos? Bueno, yo creo que lo más importante es sí entrar a una universidad donde se esté dando la carrera de arqueología, volverte un buen arqueólogo, y lo subacuático viene después, porque lo decía, pues creo que era el propio doctor Vaz, es mucho más fácil hacer a un arqueólogo buzo que a un buzo arqueólogo, ¿sí? Entonces, bueno, el buceo es una técnica, es un deporte, lo aprendes, pero lo que tienes que ser es un buen arqueólogo para hacer arqueología subacuática. Mis pasos, pues, fueron más bien como gateos, ¿no? Porque no había nadie, soy autodidacta. Entonces, pues fui consiguiendo libros, que en aquel entonces era muy difícil conseguir un libro, y pides por Amazon lo que quieras, ¿no? Pero fue poco a poco ir obteniendo libros, ir leyendo, ir entendiendo, y bueno, se me presentaron oportunidades de oro, como el trabajo en Turquía con el propio padre de la arqueología subacuática en el año 79,
Y de ahí fue surgiendo. Excavé después una ciudad sumergida en Jamaica, Port Royal, que era una ciudad de piratas fascinante. Por cierto, el piso de esta casa de Clavijero se parece mucho al piso que existía en esta ciudad sumergida, el diseño del piso. Y bueno, por supuesto, debo reconocer que no hay todavía de arqueología acuática, pero nos vamos haciendo buzos, nos vamos haciendo subacuáticos, arqueólogos subacuáticos en el camino. Entonces, de hecho, en México está trabajando conmigo un chico que estudió aquí en la UDG, que es de aquí, estudió conservación y es fantástica su ayuda, no sabe, se llama Andrés Ucoloto, y está con nosotros en el área de arqueología subacuática de Lina. Entonces, pues sigue intentando hasta entrar a la UDG, arqueología, y después búscanos. Al contrario. Ay, Paco. Ay, Paco. A ver, Pilar, ¿por qué hay Paco? Pues nada, yo dije que a lo mejor te hacía una pregunta, pero ahorita me salió. Aquí en Jalisco, concretamente aquí en Guadalajara, en el lago de Chapala, está la isla de Mezcala. Y la historia cuenta que a través de los barcazas o algo así, los españoles querían conquistar la isla y no la pudieron llevar a cabo porque había unas estacas escondidas abajo del agua y ahí, bueno, se clavaron y se hundieron. ¿Ha habido alguna investigación ahí en ese lugar, que aquí está en Jalisco, pues concretamente en el lago de Chapala? Yo por ahí vi una persona que tenía una bala de cañón y un sable, pero ¿se ha hecho algo ahí o no se ha hecho nada? Bueno, aquí en Jalisco tienen un gran arqueólogo, que es el profesor Otto Schondube, quien fue mi maestro. No sé si lo conocen o han oído de él, pero una espléndida persona además. Y bueno, Otto me contaba, nosotros propiamente como arqueología subacuática no hemos hecho nada, ¿sí? Somos 3 gatitos por ahí. Pero él me contaba 2 cosas. Una, que hace ya bastantes años hubo una sequía importante aquí en Chapala, en Jalisco, y el lago, o sea, se recorrió el agua y se encontró muchísima cerámica, y cerámica como chiquita, como si fuera de juguete, en esa parte seca, y lo pudieron como investigar como si fuera arqueología de tierra, ¿sí? No sé, que yo sepa, no se ha hecho nada. Esto de las estacas que dices, Paco, me parece muy interesante porque pueden ser pilotes del propio islote. A ver, los prehispánicos usaban mucho el pilote de madera para sujetar, para sustentar, para hacer la base de estructuras y de islotes también, ¿no? Entonces, donde se atoraban las embarcaciones, vamos a llamarle, de los españoles, pudieran ser parte de los pilotes del islote, ¿sí? Se me ocurre ahorita, yo trabajé en Templo Mayor y ahí encontramos estos pilotes de madera, ¿sí? Y que se usaban y que después los españoles lo usaron por la importancia y eficacia del pilote. Entonces, no hemos hecho nada, espero que ahora los jóvenes lo hagan. Aquel joven estudiante, a ver si en unos años está haciendo trabajo acá, en Chapala. Gracias. Pilar, por ahí he escuchado en nuestras pláticas que te dicen la madre de la arqueología subacuática en Latinoamérica. ¿Es cierto o no es cierto? No sé, a lo mejor me dice la abuela, ¿no? O bisabuela, ya no sé. No, bueno, pero ¿tú te consideras? No. ¿Como George Bass? No. O sea, yo creo que él es realmente el padre porque logró llevar técnicas y métodos de la arqueología terrestre al mar, a trabajos subacuáticos, además de haber inventado, junto con sus equipos y la gente que colaboraba, instrumentos y demás para poder trabajar de manera científica, ¿no? Algunas cosas que inventó fueron
demasiado poco prácticas, como un submarino. El primer submarino que se hace en el mundo es dedicado a la arqueología subacuática, es con fines pacíficos, es el Ashera, que lo construye en 1960 en Estados Unidos para fines de investigación, pero resultaba carísimo transportarlo de un lugar a otro y los seguros y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí alguien me ha dicho la madre, o no sé si era un insulto, no sé, pero no, yo creo que cada proporción guardada, ¿no? Simplemente me tocó en suerte, como regalo de la vida, esta circunstancia de haber recibido esa pregunta que originó todo mi desarrollo de vida profesional, ¿sí? Te digo, no sé, hermana, madre, hija o abuela, no sé. Gracias. Pues si no hay más preguntas, me dice Maya si quiero decir algo para cerrar, porque les agradezco muchísimo la atención, la paciencia, y bueno, que espero que esta charla haya sido pues interesante. Las preguntas o comentarios que han hecho para mí han sido muy interesantes y espero que de mi parte así ustedes también. Muchas gracias. Pues sí, ahora sí que muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por tu presencia, la presencia de todos. No quiero cerrar sin invitarlos a la próxima sesión, que será la última del año, el 5 de diciembre, y platicaremos sobre ecología del miedo, el papel del jaguar y el puma en la conservación. Estará con nosotros un científico joven, Juan Pablo Esparza, que trabaja sobre todo en Manantlán, y que ha estado desde hace muchos años, no solo en Manantlán, sino en otros lugares, trabajando con estas especies y su función en la cadena trófica en estas áreas naturales, sobre todo en áreas naturales protegidas. Es un compañero querido, será un placer platicar con él. Y Pilar, nuevamente, muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí. Y bueno, pues que pasen muy buen fin de mes y principio del siguiente.